Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariana Moreno, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión les voy a narrar una experiencia paranormal en la morgue y de nuevo lo voy a hacer en primera persona. Y quiero dejar esto bien claro porque siempre se confunden y creen que soy paramédico o médico forense. Y pues no amigos, yo estudié animación y efectos visuales y me encanta contar historias, por eso hago estos videos. La historia que les voy a contar hoy la encontré en el blog de Dangerous y la verdad está muy interesante, así que espero que la disfruten mucho. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. La primera vez que entré a un anfiteatro tenía 15 años y es que mi padre es médico forense. Él se encarga de determinar las causas de la muerte de las personas y yo estaba muy interesada en seguir sus pasos, ya que me parecía fascinante que él pudiera descubrir quiénes eran y cómo habían muerto. Por ese motivo me metí a estudiar medicina a la UNAM y gracias a que mi padre trabajaba en ese ambiente, no tuve problemas con realizar las prácticas y observar de cerca los procesos, desde el levantamiento hasta las necropsias. Durante el tiempo que lo acompañé no vi nada extraño que no fueran las causas de la muerte de las personas. Siempre escuchaba a los médicos en la escuela platicar acerca de hechos extraños sobre alguna muerte y una que otra historia sobre fantasmas. Y la verdad yo no creía en nada de esto, yo pensaba que las inventaban con la finalidad de asustarnos, hasta que me pasó algo muy extraño y se los voy a contar a continuación. Ya casi terminaba la carrera y asistía a las prácticas forenses como observadora. En ese entonces estábamos en la sala de necropsia, en la morgue en donde mi papá trabajaba. La verdad era un lugar muy antiguo y tenía muy pocos recursos. Al estar en un edificio viejo, la humedad y el olor a formaldehído te inundaban la nariz. Era quemante y nauseabundo al principio, pero ya con el tiempo te acostumbrabas, aunque de pronto salía un sutil aroma a putrefacción proveniente de los cadáveres que se almacenaban en la morgue. Había 2 estaciones de trabajo y las mesas donde se depositaban los cadáveres para disección eran de concreto forradas con azulejo y las orillitas estaban ennegrecidas, pero eso significaba que muchas personas habían descansado ahí. Todo era muy austero, pero mi padre me decía que era lo ideal para aprender. Había otra sala que no conocía paralela a esa y la utilizaban para las necropsias de alto riesgo y cadáveres en estado de putrefacción avanzada. No había visto una hasta que una tarde salí de la universidad y fui al trabajo de mi padre. En esa ocasión vi un médico toxicológico que no conocía, también estaba mi padre y un médico legista. Ellos se preparaban y se estaban poniendo las calzas. La sala de necropsias riesgosas estaba abierta y la mesa de trabajo dispuesta. De igual forma, todo el equipo se veía muy viejo, y en la estación de trabajo, que era de cemento y mosaico blanco, se encontraba lo que parecía ser un cadáver cubierto con una sábana azul. Lo miraba muy atenta cuando de pronto mi papá me dijo: «Prepárate, vas a ver algo nuevo hoy». Y así lo hice, me puse la vestimenta y entramos a la sala. Había un par de gavetas y una estaba abierta. Supongo que había sido ocupada por el cadáver de aquel hombre. Al quitar la sábana, el olor a muerte me invadió, pero lo más perturbador era el aspecto del cadáver. Se notaba que tenía varios días muerto, ya que la piel de manos y pies estaba ennegrecida e incluso en algunas partes se le había desprendido por la necrosis. Pero lo peor era el rostro. No tenía. Parecía que había sido arrancado con todo y cabello. Mostraba una dentadura amarillenta y las cuencas de los ojos vacías. Mientras el legista le daba una lectura a la averiguación previa, el médico toxicológico tomaba muestras de piel y mi papá preparaba el material para abrir el cadáver. Mientras ellos hacían esto, yo tomaba las medidas antropométricas. A primera vista vi que se trataba de un hombre caucásico de mediana edad, y lo que me llamó muchísimo la atención fueron sus tatuajes, ya que eran garabatos y nombres raros. Aunque mucho después de esa experiencia me di a la tarea de investigar y supe que era Transitus fluvi,
un abecedario para entender símbolos salomónicos y sellos para demonios. Estaban en pecho, brazos y piernas, y supongo que también había algo muy interesante en su espalda, pero pues yo no podía voltear el cadáver. El toxicológico terminó de tomar las muestras y salió del recinto, y luego el médico legista nos dijo que el cadáver había sido encontrado en su casa y que no sabían cuántos días llevaba ahí, que teníamos que averiguarlo. También se desconocían las causas de su muerte. Por lo tanto, él fue a buscar un expediente médico del muerto. Mi padre me dijo que iría a buscar una mascarilla al almacén y me dejó sola allí. El silencio me invadió. No se escuchaba nada más que leve siseo proveniente del aire acondicionado. Estaba concentrada en mis anotaciones cuando de pronto escuché que se cayó algo metálico en la sala contigua. Dejé mi tabla y fui a averiguar qué había ocurrido. En un principio pensé que algún médico había regresado, pero no había nadie. Me agaché a levantar la pinza y en ese momento escuché un lamento. Mi cuerpo se quedó paralizado al escuchar tal quejido. Al voltear pensé lo peor. Mi mente ya había creado una historia aterradora, pero el cadáver seguía ahí. Y justo cuando sentí paz, el cadáver volvió a emitir un sonido. En ese momento me quedé pálida y no sabía qué hacer, cuando de pronto sentí una mano sobre mi hombro. Era mi papá y se empezó a reír cuando me vio tan asustada. Me dijo que a veces se quedaba gas en los pulmones y se emitían a través de la garganta, que era algo muy común. Luego de escuchar eso me quedé más tranquila y mi papá hizo el corte Y y al abrir la caja torácica salió un olor horrible. Él empezó a tocar los órganos y al tocar el estómago se quedó paralizado. Después tomó un bisturí y lo abrió en la charola quirúrgica, y en el interior encontró tierra, papel y una piedra negra como pulida que tenía algunos símbolos muy extraños, muy parecidos a sus tatuajes. Pensamos que él se había comido eso y esa había sido la causa de su muerte. Dejamos los objetos como evidencia y siguió con los pulmones, y al cortar las costillas se dio cuenta que los órganos estaban negros, pero no era por fumar o por cáncer, era algo más extraño, se veían como quemados. Siguió adelante y al revisar los pulmones o lo que quedaba de ellos se dio cuenta que también había piedras en su interior, y era algo muy extraño porque no había forma de que llegaran ahí. Justo en ese momento entró el médico legista muy nervioso y le habló a mi papá y ambos se salieron de la sala y me dejaron ahí con el cuerpo abierto. Dejé todo y me dirigí a la salida y de pronto ocurrió lo impensable. Hubo una baja de corriente general y la intensidad de la luz empezó a variar. Se apagó el aire acondicionado y también los abanicos y me puse muy nerviosa, cuando de pronto se escuchó el ruido de algo metálico cayendo al piso. Yo pensé que se trataba de las pinzas, pero la verdad no quería voltear, estaba muy nerviosa. De pronto la temperatura dio un bajón muy fuerte que me provocó escalofríos, y eso no podía ser posible porque el aire acondicionado estaba apagado. Volteé a ver el cadáver y él estaba volteando hacia un lado y parecía que me miraba con sus cuencas vacías y que me sonreía con sus dientes amarillos. Después volví a escuchar un quejido y ahí fue cuando me di cuenta que todo estaba muy extraño, ya que mi papá había extraído sus pulmones y era imposible que emitiera algún sonido. Estaba al límite de mi entendimiento cuando de pronto ingresaron hombres del Ministerio Público y retiraron el cadáver. Yo volteé a ver a mi papá muy extrañada y me dijo que no mencionara nada. Nunca entendimos por qué se llevaron el cadáver de esa forma y cuál fue su destino. Y a partir de ahí tuve muchísimo miedo de ejercer mi carrera, pero no quería decepcionar a mi papá. Muchísimo tiempo después me atreví a contarle lo ocurrido y él me dijo muy tranquilo: hija, es parte del trabajo, verás cosas peores. Y bueno amigos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado muchísimo este video y si es así no olviden darle like. Tampoco olviden suscribirse y compartir con sus amigos. Los quiero mucho, hasta la próxima.